Hablemos de Karl Popper. Karl Popper nació el 28 de julio de 1902 en Viena, Austria, y falleció de neumonía el 17 de septiembre de 1994 en Londres. Para el momento de su nacimiento, su ciudad natal era considerada una de las más importantes exponentes de la cultura en el mundo occidental. Karl Popper es hijo de Simon Schleckmund Karl Popper, quien fue un abogado y doctor en Derecho en la Universidad de Viena, y de madre con ascendencia húngara llamada Jenny Schiff, ambos judíos. Se considera que los padres de Karl fueron los responsables en inculcarle un fondo de interés en las ideas sociales y políticas del mundo, el cual lo encaminó al campo de la filosofía. Karl Popper, considerado como uno de los pensadores más importantes e influyentes de la filosofía del siglo XX, hizo grandes aportes a la filosofía natural y a la de las ciencias sociales. En su libro Lógica del descubrimiento científico de 1934, criticó la idea de que la ciencia es en esencia inductiva. Propuso un criterio de comprobación que él denominó falsación, para determinar la validez científica, y subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia. En su libro La sociedad abierta y sus enemigos, de 1945, defendió la democracia y mostró reparos a las implicaciones autoritarias de las teorías de Platón y Karl Marx. También es autor de En busca de un mundo mejor, La responsabilidad de vivir, Conjeturas y refutaciones, El mito del marco común y El cuerpo y la mente. Popper fue un profesor visitante en varias universidades. Sus obras se han traducido a más de 20 lenguas. Es considerado como uno de los filósofos principales del siglo XX. Argumentó que una teoría en las ciencias empíricas nunca puede ser probada, pero puede ser falsada, lo que significa que puede y debe ser examinada por experimentos decisivos para distinguir la ciencia de la no ciencia. En el discurso político es conocido por su vigorosa defensa de la democracia liberal y los principios de la crítica social que creía que podía hacer posible una floreciente sociedad abierta. Popper empezó sus estudios en la década del 1920. La escena política estaba dominada fuertemente por la izquierda política en Viena. Popper, principalmente interesado en la pedagogía política, se implicó en este movimiento e ingresó a las juventudes socialistas. En 1925 obtuvo un diploma para dar clases en escuelas primarias. En 1928, luego de presentar una tesis doctoral fuertemente matemática dirigida por el psicólogo y lingüista Karl Bühler, fue que en 1929 aplicó para un diploma adicional, el cual le fue otorgado para dar clases de matemáticas, física y filosofía en universidades. Sus ideas consonaban con muchos otros pensadores del Círculo de Viena. El Círculo de Viena era un organismo científico y filosófico formado en 1921 por el filósofo austriaco Moritz Schick en Viena, Austria, y disuelto definitivamente en 1936, lo que hizo que Popper dedicara su vida al estudio de la filosofía y dejara atrás los aspectos psicológicos. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Popper se mudó a Inglaterra para dar clases en la Universidad de Londres. Ya viviendo en el país británico, se dedicó a redactar una gran cantidad de obras literarias, y su reputación como pensador filosófico aumentó exponencialmente. Popper comenzó a ser reconocido como uno de los pensadores sociales y filosóficos más influyentes del mundo. Las obras que escribió en Inglaterra son consideradas hoy en día como trabajos pioneros dentro del campo de la filosofía. En 1965 fue nombrado caballero por la corona británica. Trabajó en la Universidad de Londres hasta su retiro en 1969. Luego de su retiro, se mantuvo trabajando como escritor y conferencista hasta su muerte en 1994. Durante toda su vida, Popper escribió una gran cantidad de libros y obras literarias que influenciaron e influencian a muchos filósofos a nivel mundial. Es importante resaltar que las ideas de Popper giraban en torno al pensamiento de que el conocimiento evoluciona a partir de las experiencias de la mente. Negaba la idea de que las decisiones de cada persona estuvieran ligadas a eventos anteriores predeterminados, por tanto, es considerado como un metafísico suscrito a las ideas del antideterminismo. Continuando, vamos a mencionar algunos de los mejores libros del autor Karl Popper, que fue conocido por su trabajo dentro de la filosofía de la ciencia, siendo la lógica de la investigación científica su obra más importante. En 1934 también tenemos El realismo y el objetivo de la ciencia, primer volumen, tras 25 años, en 1982. Después de La sociedad abierta, 1945. La miseria del historicismo, 1961. La responsabilidad de vivir, y que fue un escrito que hablaba sobre la política, historia y conocimiento. También La sociedad abierta y sus enemigos, 1945. ¿Qué aportes tiene desde el punto de vista sociológico? Su aporte más significativo en el área de la sociología fue la caracterización del método científico, el que básicamente consiste
en formular ideas innovadoras y basándose en la más efectiva y cuerda, aplicando el método de ensayo-error. Popper indicó que la sociedad humana no es repetitiva en los grandes procesos históricos, razón por la cual las ciencias sociales no pueden profetizar. Para él resulta ingenuo creer que los seres humanos actúan como parte de los grandes conjuntos sociales, como por ejemplo las clases. El método científico tiene las siguientes características: es riguroso, objetivo, progresivo, racional y verificable. Karl Popper, un destacado filósofo y sociólogo del siglo XX, es conocido por sus contribuciones a la teoría de la ciencia y la epistemología, pero también tuvo importantes aportes desde el punto de vista del derecho. Popper sostenía que la ley no puede ser considerada como una verdad absoluta e inmutable, sino que debe ser vista como un proceso de prueba y error. Según él, las leyes deben ser sometidas a críticas y pruebas constantes para determinar su validez y su eficacia en la sociedad. Además, Popper argumentaba que la ley debe ser diseñada para proteger los derechos individuales y promover la libertad individual. Él creía que la ley debía ser limitada y que el poder del Estado debía ser controlado para evitar abusos. Otro aporte importante de Popper al derecho fue su defensa de la democracia como el mejor sistema político para garantizar la protección de los derechos individuales y la libertad. Él argumentaba que la democracia permitía una mayor participación ciudadana en el proceso político y, por lo tanto, era más propensa a proteger los derechos individuales que otros sistemas políticos autoritarios. Este trabajo se presenta como una experiencia compartida en el trabajo de investigación, así como el compromiso que existe en el desarrollo del conocimiento. Karl Popper fue uno de los pensadores más importantes de la filosofía contemporánea. Hay en Popper una pasión por el objeto de estudio, lo que lo lleva a defender su tesis sobre cómo debe darse el proceso de conocimiento científico. Karl Popper rechazaba que no existía fundamento lógico ni psicológico para la probabilidad inductiva. Se podría decir que el objeto de la filosofía de Popper es la ciencia.